Dios nuestro Señor nuestro día, y estando en este ambiente de fe, de esperanza y caridad, pidámosle insistentemente que nos conceda la gracia de profundizar en esta realidad que es la resurrección de Cristo. Es la realidad más grande que nosotros vivimos. Es el mensaje que tenemos que dar al mundo. Eso es lo que tenemos que vivir diariamente. Y a veces podemos tenerla como algo supuesto, un poquito llena de polvo, una reflexión que constantemente se hacen quienes visitan los santos lugares. Este lugar es el centro de todos los cristianos. Este es el fundamento de todos los cristianos. Y se siente pobre y al mismo tiempo es justo ese momento de encuentro. La pobreza, a lo mejor también de nuestra vida, nos hace sentir, y quizá ante el mundo a veces nos vemos cansados, a veces experimentamos la primera parte, a veces experimentamos la necesidad de abnegarnos, de sufrir, como que mucha insistencia en la paciencia. Es verdad, la paciencia también tiene que tener su lugar, pero el centro de nuestra vida es la resurrección de Cristo. Y al verles, yo no había visto la lista, pero al verles digo, qué bien. Aquí se nota también, en estas personas, se nota que Cristo vive. La resurrección de Cristo, pues, no la vamos a contemplar así en su momento. ¿Quiénes fueron testigos de la resurrección de Cristo? El momento exacto fue tan grande que solo el Padre, el Espíritu Santo y Cristo, y los demás lo vivieron después, cuando Cristo se encontró con sus vidas. Y los apóstoles, los evangelistas, dan testimonio de la resurrección, no del momento exacto. Eso se quedó, eso es tan grande que en el cielo será una de las preguntas que le podremos hacer a Jesucristo. Hoy no podemos ver el momento de la resurrección. Hay cosas tan grandes que a veces, pues dudo de que tengamos esa capacidad de percibirlas. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos haga experimentar esta realidad de que somos resucitados. Que nos dé tal convencimiento de que Cristo resucitó y que Cristo está a nuestro lado, que nada nos pueda desalentar. Pueden venir dificultades muy grandes, pero Cristo resucitó. La victoria es completa. Ayer me habló un primo para explicarme cómo estaba la situación de salud de su mamá, de mi tía. Y uno de los problemas que tiene es que ya no puede alimentarse. Ya no tiene control de su cerebro y el Alzheimer pues ya invadió esa parte y no sabe comer. Y le ponen sonda y si no la cuidan se la arranca. Y la pregunta que él se hacía, dice, ¿hasta cuánto tiempo podemos esperar? El médico me dice que ya no conviene, que mejor pues termine sus días bien, hacerle otra operación, quién sabe si la aguante. Y también la imagen de tener una persona que está dependiendo externamente, que no hay esperanza. Es decir, nunca más vas a comer por ti mismo, nunca más vas a poder
platicar. Pues la vida del cristiano no puede ser así. Nosotros no podemos vivir voluntariamente con Alzheimer, que se nos olvide comer, que se nos olvide que tenemos una vida. Mientras Cristo se interese por nosotros, nosotros tenemos la vida para siempre. Siempre. Nos dice San Lucas: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén 11 kilómetros. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí esos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Puede ser que la verdad de la resurrección se haya vuelto en cierta manera como una experiencia del pasado. Quizá en algunos momentos la tentación viene así. Recuerdo en los tiempos de mi juventud, y pues ahí le echan, ¿verdad? Hace mucho. Los tiempos eran distintos, en fin. Y puede ser que la prueba se presente en aspectos que yo no esperaba. Puede ser que la prueba se manifieste en mi familia. Aquellos años donde íbamos al coro, donde éramos, la pareja ideal que todos nos veían. Y en cambio ahora hay una dificultad entre nosotros. ¿Y cuántas veces nos sentimos derrotados? Es que todo aquello que yo esperaba no ha resultado. Yo esperaba que yendo al movimiento, pues no iba a tener dificultades con mi mujer. O yo esperaba que no iba a tener dificultades con mis hijos. Yo les he dado buen ejemplo y sin embargo ahora me encuentro, pues, que van por otra parte. ¿Dónde está Dios? Y a veces vivimos como sabiendo que la resurrección existió, pero como que es experiencia de otros. Recientemente me decía un grupo de señores, cada uno daba su experiencia. Decía: yo siento la necesidad de orar con la palabra de Dios. Y veo que mi mujer comienza a leerlo y se le facilita y se conmueve.
No sé. Yo no la critico, no pienso que esté payaseando. Yo creo que sí lo experimenta, pero yo no lo experimento. Rezar, pedirle la luz a Dios. ¿Dónde está Dios? Él no me resuelve mis problemas. Él me dice por dónde están y yo los resuelvo, pero no está Él conmigo. No siento la presencia de Dios. Es decir, sí veo que revive a otros. Sí veo esa experiencia y me gustaría tenerla, pero no la tengo. Dios tiene su momento para cada uno. Pero si alguno de nosotros en el pasado hemos vivido esa experiencia como de espera. Me dicen que resucitó, pero yo no lo veo. Me dicen que resucitó, pero hasta me da coraje verlos tan contentos. Mientras Cristo haya resucitado, aunque yo no lo sienta, no importa. Si ya has pasado por esos momentos y después viene el encuentro y entonces sí te llena en plenitud, hay que revivir esos momentos. Insisto, hay que tener memoria. El encuentro con Cristo nos puede sorprender cada día, pero hay que tener memoria también. El Papa dice, la nueva evangelización tiene que revolucionar, tiene que romper esquemas, pero también dice, no se trata de olvidar el pasado, no se trata de que haya un cambio así medio mágico. No, hay que hacer memoria. Entonces hay que revivir esos momentos. La tristeza nos puede llegar. Un familiar, es difícil el momento de enfrentar la muerte de un familiar. A veces pensamos que por conocerlo, pues no nos va a sorprender. Y ojalá que Dios nos dé tanta fe, que nos haga experimentar tanto su presencia, que en esos momentos también sintamos esa ayuda de Él. Pero puede ser también que en esos momentos nosotros estemos como agobiados, como llenos de la tristeza, como es explicable en estos discípulos. Puede ser una situación que me desgarra, que me duele. A veces es ver a una persona querida que sufre y que no la puedes ayudar. Dios, algunas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? Hace unos días un joven me decía, Padre, yo quiero creer en Dios, pero veo tantas injusticias. ¿Cómo puedo saber? ¿Dios qué? Dios hizo el mundo. Yo sé que Dios hizo el mundo, pero ya después como que se desconectó. Tantos pobres, tanta injusticia, tantas guerras. ¿Será pecado que yo esté cuestionando a Dios? Es que necesitamos encontrarnos con el Dios verdadero. Y el Dios verdadero justamente viene a redimir. No podemos comprender, es muy difícil comprender el mal en el mundo. Si Dios, me decía este joven, pues si Dios sabe qué es lo que nos conviene, ¿por qué nos permite pecar? Estoy de acuerdo, respeta las consecuencias del pecado, pero ¿por qué nos permite pecar?
es que este Dios verdadero es el que se va a involucrar en nuestra vida. Si era tan buena esta persona, decía una persona en un sepelio, ¿por qué Dios lo permitió? Cierto, la muerte es algo malo. El padre les decía, la muerte es mala. Pero pensar que Dios no se involucró, ahí estuvo el Hijo. Y ahí estuvo el Padre. Se involucraron profundamente. ¿Por qué fue necesario? Dios lo escogió así. Pero la muerte no es el final. Decía el Padre, nosotros estamos celebrando este sepelio porque estamos celebrando la resurrección. Bueno, hay etapas donde podemos sentir más esa incapacidad del hombre, la debilidad, nuestra propia debilidad, nuestra propia frustración, nuestro propio pecado. ¿Cómo es posible que llegue hasta allá? Y Cristo quiere estar con nosotros. Que no se nos olvide que Cristo quiere estar con nosotros. Y lo hará usando muchos medios, pero Él estará allí. Y ahí sí hay que preguntarle. Y ahí sí hay que desahogarnos. Pero también hay que estar dispuestos para experimentar y para vivir este aspecto tan importante que es la resurrección. Les dice Cristo, después de escucharles, después de que ya se han desahogado, les dice, no era necesario que todo esto sucediera. Y les explica las Escrituras, cosa que no les ayuda a su dolor. Ellos siguen metidos en su dolor. Y ellos pues no perciben que es Cristo el que está allí. Cuando lleguemos al cielo, entonces sí experimentaremos la resurrección en plenitud. Mientras tanto, pues tenemos que encontrarnos con Cristo resucitado a través de los medios que Él nos da. En casa. Después de un camino largo que yo creo que ni se dieron cuenta, mientras iban caminando se iban llenando de luz, como que iban comprendiendo, iba confortándose. Y cierto que hay algo que me dice, por aquí está Dios. Hay algo que me dice, no está del todo perdido. Y le insisten que se quede en casa. Quédate con nosotros porque ya es tarde y ya está anocheciendo. Esto es una petición que tenemos que hacerle siempre a Dios. Y aquí no interviene el estado de edad, ¿verdad? No es una oración propia de un tiempo. Decir, pues yo le pido siempre, quédate porque ya está anocheciendo. Ya me queda poco. Pues está anocheciendo a lo mejor también espiritualmente. A veces siento que anochece. Y aquí es la parte importante. Jesús quiere estar con nosotros. Basta con que nosotros se lo pidamos. Quédate, por favor, entra a mi casa. A veces es lo único que impide que tengamos la experiencia de Él. Es que me da miedo, es que mi casa hace mucho que no la barro. Y el demonio que en algún momento nos hace crecernos y decir, no lo acepto y rechazo la cruz y no estoy de acuerdo y me voy. Yo voy a solucionar las cosas por mí mismo. Ese mismo demonio nos hace ver que por dentro no hay ninguna solución.
que ya está todo perdido. Ya con este hijo, pues no sé. Y hay situaciones incluso donde llega tal depresión que ya nada te estimula. Te levantas diciendo, ay caray, ¿a qué hora se va a acabar este día? Y miras que los demás te ven y te sientes cuestionado por la vida, cuestionado por ti mismo. Ahí hay que decirle, quédate con nosotros, quédate conmigo. Tengo que hacerte muchas preguntas. La verdad, todo lo que me explicaste, pues como que tienes razón, pero pues no me ha entrado. Ya Jesús nos lo había dicho, pero pues no me quedó claro. Y entró para quedarse con ellos. La experiencia de la resurrección es tan personal que es difícil transmitirla, pero siempre se puede transmitir. Cuando tú la has tenido, la transmites. ¿Cómo? No lo sé. Aquí veo muchos misioneros. Cada uno de ustedes nos podía dar muchísimas experiencias donde se han encontrado con un Cristo resucitado y con el Cristo, el hermano Cristo vivo, que ha resucitado. Vidas destrozadas que han resucitado y que te dicen, es que tú me explicaste, es que si no fuera por ti, y te dicen, quédense, pues ya nos tenemos que ir, al menos vengan el próximo año. Y que esas despedidas te hacen sentirte bien. Aquí estuvo Dios en medio. Aquí Dios les habló. La resurrección, como digo, nosotros la percibimos con nuestra propia experiencia. La resurrección en sí misma, pues ahí está, cuando Cristo resucitó. Y tiene que ser una experiencia real. Los protestantes tienen distintas teorías de la resurrección. Algunos autores dicen, no importa la resurrección histórica, lo que importa es que Jesús resucitó la fe de sus discípulos. No importa si Cristo resucitó o no, lo importante es que vive en los corazones de sus apóstoles. A ver, todas esas cosas, todas esas teorías, si Cristo no hubiera resucitado, a lo mejor nos podríamos agarrar de ellas, pero no es eso. La experiencia de la resurrección es lo que resucita la fe en sus discípulos. No es la fe lo que hace que Cristo resucite. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos siguiendo una imaginación, fantasmas. Pero dado que Cristo resucitó, y que yo lo sé, y además que Él se hace presente en mi vida, esto es lo que reaviva mi fe y yo puedo transmitirlo. Jesucristo entró para quedarse con ellos y cuando estaba sentado a la mesa con ellos tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hay un antiguo musulmán
No recuerdo cómo es el puesto que él iba a tomar. Desde pequeño su padre lo había designado para que fuera él el heredero de la autoridad en toda la familia. Entonces, en todos los momentos lo hacía estar con él y todo lo arreglaba el papá, pues para que él siempre brillara. Calificaciones, todo. Lo único que no pudo arreglar fue que cuando él quiso, cuando hubo una petición de que todo mundo fuera al ejército y que él estaba en la edad para ir, pues el papá no alcanzó a arreglar las cosas para que pasara desapercibido y total, lo enviaron al ejército. Estando allá, no me acuerdo cuál fue el motivo, el chiste es que tiene que esperar y lo meten a una celda con un cristiano. Este musulmán, muy consciente de su puesto y de su jerarquía, ve al cristiano con mucho desprecio, pero además lo ve con una ilusión. En su mente dice, yo voy a convertir a este pagano, una persona anciana, además lo ve pobre, y dice, aquí yo me voy a gloriar. Se presenta y él le dice que es musulmán y el otro le dice que es cristiano. Y entonces él dice, no le voy a hablar, y aguanta unos días sin hablar, pero ve que el otro le respeta y comienza a ver cómo va a hacer su estrategia para convertirle. Y cuando ya se atreve le dice, oye, ¿me prestas tu evangelio? Ustedes tienen evangelios. ¿Quién fue Jesús para ti? Pues Jesús es Dios. ¿Y dónde puedo conocer a Jesús? En los evangelios. ¿Me prestas tus evangelios? Y el cristiano le dice, tú sabes que tú eres musulmán y sabes que hay pena de muerte. Yo quiero leer los evangelios. Le dice, te los voy a prestar con una condición. Dime cuál. Que antes de leer los evangelios vas a leer el Corán a fondo y lo vas a leer con criterios, tratando de penetrar lo que ahí dice. Y en cada palabra, con tranquilidad. Ah, muy bien. Entonces se mete a leer el Corán y cada que va leyendo le surgen muchas dudas. Se las va comiendo porque no puede preguntárselo al cristiano. Se sentiría humillado. ¿Cómo le voy a preguntar a este cristiano? En los momentos en que puede ir a casa, le pregunta al sacerdote, al imán, y el sacerdote le dice, mira, esto no te lo puedo explicar, pero tú sigue adelante. Total, cada vez se va decepcionando más, hasta que ya no puede más y le dice, necesito leer los evangelios. Y el cristiano accede a prestárselos, y cada vez él se va llenando como de una mayor ilusión. Y tiene lo que más le ilusiona a él es poder alimentarse de Cristo. Y si yo puedo comer ese pan, pues te queda mucho camino. En fin, como que va sintiendo él ese contraste de un mundo que le habían alimentado desde pequeño, donde él veía que nada se sostenía y que era incoherente. Sobre todo le decía Jesús que nos ama. Recientemente salió una carta que escribieron al Papa, que me parece que son 80 musulmanes de varias partes del mundo, y creo que tuvieron una audiencia, o una persona representante de ellos fue y le decía que admiraban el amor de Jesús, que admiraban al Papa en su pobreza, en su coherencia, y pues estaban contentos
de compartir el amor por la vida. Y esa parte que el Papa al final de la exhortación habla de los musulmanes y que dice que un musulmán nunca va a justificar la violencia en nombre de Dios, pues ellos la resaltan y se unen. Bueno, ahí viene como esa experiencia de encontrarse con la vida y encontrarse con la luz, y el momento más importante cuando ya se queda en casa. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Antes de pensar en el regreso, voy a ir a casa, voy a ir renovado, es un retiro más. A lo mejor la gente dice: ¿tú para qué vas si te la pasas ahí? ¿Qué vas a cambiar? Y nosotros sabemos que en cada encuentro Dios se hace presente. Pero ahora te invito a hacer tu oración delante de Jesucristo Eucaristía y a pedirle esa fe y a descansar también en Él. Si tengo situaciones que necesito que las ilumine Jesucristo con su resurrección, pedirle y confrontar estas situaciones. Si no las tengo, agradecerle. Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar.
cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Esta es la experiencia que tenemos. Él se quedó resucitado aquí en la Eucaristía. En cada momento Él nos espera para darle luz a todas nuestras ilusiones, para darle luz también a nuestros problemas. Todo aquello que sentimos como real y que no comprendemos, hay que estar cerca de Él. Los escándalos son para la gente de fuera de la iglesia. Los que estamos dentro sabemos que Cristo nos amó y no nos tiene en la iglesia porque seamos santos. No nos tiene en la iglesia porque hemos hecho muchos méritos y alcanzamos la perfección. Sabemos que su cuerpo está lleno de pecadores, que somos pecadores, y que Él está con nosotros y que Él nos da la vida, y que nuestras debilidades, incluso nuestros pecados, no opacan para nada su omnipotencia. Que cada día caminemos con mayor felicidad, con mayor seguridad. Si antes veíamos a Jesucristo como una experiencia que otros te contaban, cuanto más vamos caminando por la vida, nos vamos llenando precisamente de esa seguridad. Hay personas que me dicen: Padre, ¿por qué no cambiaron el nombre de legionarios? Padre, ¿por qué? Es que no cambiamos la esencia. ¿De qué nos serviría cambiar el nombre? ¿Para olvidarnos de nuestro pasado? ¿Para negar? No, es que Cristo, o sea, la luz de Cristo, Cristo resucitado, se hace presente precisamente purificándonos, renovándonos, resucitándonos. Termina tu diálogo con Jesucristo haciendo un acto de fe en Él, agradeciéndole la Eucaristía y poniendo en manos de Él los propósitos. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
en mí.